Cuando tenía 16 años, mi madre me llevó de acampada a las montañas y me abandonó allí. Soy Emily, y la noche en que terminó mi infancia no pareció dramática al principio. Solo había aire frío, olor a humo y mi madre poniéndome una multiherramienta barata en la mano. Ve a buscar leña de verdad, dijo. No esa porquería húmeda que hay junto al campamento. Es hora de que aprendas a cuidarte sola. Estaba medio dormida, pero fui. Me desvié del sendero, partiendo ramas, metiéndolas en mis brazos, intentando no tropezar con las rocas en la oscuridad. Sin cobertura, sin linterna, solo mi teléfono al 20% y esa estúpida navajita. Estuve fuera unos 40 minutos. Cuando regresé a través de los árboles, oí voces cerca de la tienda de campaña. Reduje la velocidad, más por el tono que por las palabras. Si quieres sobrevivir, dijo mi madre, con la calma de quien habla del tiempo, ella se las arreglará. Me quedé helada un segundo. Pensé que había oído mal. Entonces la vi. La tienda ya estaba medio desmontada. La nevera portátil estaba en la parte trasera del todoterreno. Mi mochila estaba en el suelo, pero todo lo demás estaba empaquetado. Muy gracioso, me reí, soltando la leña. No me vas a dejar aquí de verdad. Ella no se rió. Ni siquiera pareció culpable. Simplemente me lanzó la mochila. Dices que ya eres mayor, ¿no? Demuéstralo. Agarré la puerta del coche, pero ella me quitó los dedos del tirador como si no fueran nada. El motor arrancó. Los faros pasaron por delante de mi cara. Un minuto después, estaba sola en la oscuridad con un teléfono a punto de morir, una mochila a medio cerrar y el eco de los neumáticos sobre la grava. Pensé que era lo peor que mi madre podría haberme hecho. 6 años después, apareció en mi trabajo, sollozando. Y de alguna manera, eso dolió aún más. Quédense conmigo hasta el final y les contaré cómo dejarme en esas montañas fue solo el principio. Cuando el sonido del coche finalmente se desvaneció, el bosque se quedó tan silencioso que dolía. Me quedé allí mucho tiempo, agarrando mi mochila como si pudiera convertirse mágicamente en un viaje a casa si la apretaba lo suficiente. No lo hizo. Mi teléfono marcaba un 15%. Sin cobertura. Solo ese pequeño símbolo de esos burlándose de mí en la esquina de la pantalla. Intenté convencerme de que esto era una lección de acampada retorcida y que volverían una vez que hubiera aprendido la lección. Esperé 1 hora, luego otra. El cielo pasó del azul al naranja y a un morado tan profundo que los árboles parecían dientes. Ni faros, ni motor, ni mamá. Finalmente, el frío traspasó mi chaqueta y me obligó a moverme. Dejé la mochila en el suelo y comprobé lo que tenía en realidad. 2 botellas de agua, 3 barritas de granola, una sudadera fina, un poncho de plástico barato, la multiherramienta, ningún mapa, ningún cargador. Me reí. Un sonido agudo y feo que rebotó hacia mí desde los árboles. 16 años, y mi propia madre básicamente me había dejado en medio de las montañas rocosas con el kit de inicio para una excursión escolar. Intenté deshacer el camino por el que habíamos llegado en coche, siguiendo el camino de tierra que llevaba hacia el campamento principal. El problema era que cada grupo de árboles y rocas parecía exactamente igual en la oscuridad. La linterna de mi teléfono creaba un pequeño y débil cono que apenas alcanzaba 3 metros por delante. No dejaba de pensar en todos los podcasts de crímenes reales que les encantaban a mis amigas, en todos los episodios de La Última Escena en un campamento de los que solía reírme. Ahora casi podía oír al narrador en mi cabeza, tranquilo e indiferente, contando a desconocidos lo estúpida que había sido por confiar en mi familia. Después de caminar durante 1 hora, me obligué a parar. Si seguía vagando sin un plan, agotaría mi energía y me perdería aún más. Así que hice lo que recordaba de la única clase de educación al aire libre que tuvimos en el instituto. Quédate cerca de un punto de referencia. Mantente visible. Conserva la energía. Arrastré algunas ramas caídas formando un círculo tosco y me senté con la espalda contra un árbol grueso, con las rodillas pegadas al pecho. La temperatura bajó bruscamente después del atardecer. Me empezaron a castañetear los dientes. Cada crujido de una ramita sonaba como un oso. Sabía que la mayoría de los animales salvajes preferirían evitar a la gente, pero intenta decirle eso a mi sistema nervioso.
No dormí tanto esa primera noche como que simplemente perdía el conocimiento en breves momentos, despertándome sobresaltada con cada sonido. En esos momentos de duermevela, oía la voz de mi madre de antes una y otra vez. Si quiere sobrevivir, ella se las arreglará. La gente dice cosas con rabia todo el tiempo, pero esa frase había sido demasiado tranquila, demasiado mesurada, como si la hubiera estado ensayando en su cabeza durante semanas. Llegó la mañana, lenta y gris. Tenía los dedos rígidos, pero aún podía moverlos. Me obligué a comer media barrita de granola y a beber pequeños sorbos de agua. Sabía por la clase de salud que la deshidratación me mataría más rápido que cualquier otra cosa, pero el pánico me haría beberlo todo de golpe si lo permitía. Durante una pequeña ventana de tiempo en la que mi teléfono mostró una raya de cobertura, abrí una aplicación que usábamos en clase de biología que identifica plantas y bayas con la cámara. Escaneé los arbustos cercanos por si acaso. La aplicación marcó algunas bayas como seguras, otras como desconocidas. Solo cogí las que marcó como seguras, e incluso entonces, esperé, masticando lentamente, como si el veneno pudiera presentarse educadamente antes de matarme. Al mediodía, decidí que tenía que moverme. Seguí el sonido de agua corriente, pensando que si me quedaba cerca de un arroyo, al menos podría beber y quizás encontrar un sendero u otros campistas. El arroyo estaba helado, pero sabía más limpio que cualquier cosa de una botella. Recordé a mi profesor diciendo, el agua en movimiento suele ser más segura que el agua estancada. Suele ser. Gran palabra cuando tu vida depende de ello. Para la segunda noche, el miedo se sentía diferente. Menos como un susto repentino, más como un abrigo pesado que no podías quitarte. Dejé de esperar los faros de mis padres. Dejé de imaginar que esto terminaría con un sermón y un viaje a casa. Empecé a admitir la única cosa que no quería decir en voz alta. Realmente me dejaron a propósito. Al tercer día, me temblaban las piernas cada vez que me ponía de pie. Tenía los labios agrietados. Me quedaba una botella de agua y media barrita. Mi teléfono era un rectángulo muerto en mi bolsillo. Seguí un sendero estrecho a lo largo del arroyo, principalmente porque era más fácil que abrirme paso entre la maleza. Fue entonces cuando lo oí. Voces. No en mi cabeza esta vez. Voces reales, riendo, el tintineo de metal contra una roca. Me quedé helada, luego me obligué a gritar. Mi voz salió débil al principio. Lo intenté de nuevo, más fuerte, sacando aire de algún lugar terco dentro de mí. ¿Ayuda? Las voces se callaron. Por un segundo, pensé que los había asustado. Entonces la voz de un hombre respondió, aguda y alerta, preguntando dónde estaba. Salí al sendero, agitando ambos brazos. Un grupo de 3 excursionistas estaba un poco más adelante, cargados con equipo de verdad, mochilas grandes, chaquetas de colores vivos, un GPS sujeto a una de sus correas. Me miraron como si fuera una especie de fantasma. Debía de parecerlo. Suciedad en la cara, pelo enmarañado, ojos muy abiertos. Uno de ellos se apresuró y me puso una mano en el hombro, preguntando si estaba herida, si estaba sola. Ese fue el momento en que me di cuenta de lo grave que era todo. Abrí la boca para responder, pero todo lo que salió fue un pequeño sonido quebrado. Otro excursionista me dio una barrita de proteínas y una manta térmica, de las que usan en los maratones. Mientras comía, informaron de mi situación por radio a los guardaparques, usando palabras como menor, abandonada, posible negligencia. Oír esas palabras hizo que algo dentro de mí se irguiera. Negligencia. Abandonada. Era la primera vez que alguien etiquetaba lo que me había pasado como algo diferente a una medida disciplinaria. Cuando llegamos al puesto de los guardaparques, tenía las piernas como gelatina y sentía que mi cerebro iba con unos segundos de retraso con respecto a todo. El guardaparques de turno me envolvió en otra manta y me pidió el número de teléfono de mis padres. Se me revolvió el estómago. Le di el número de mi tía en su lugar. Cuando mi tía Linda llegó en su vieja camioneta, corrió hacia mí y me abrazó tan fuerte que me dolieron las costillas. No paraba de decir mi nombre una y otra vez como una disculpa que no sabía cómo terminar. En el camino a su casa, me dijo que mis padres la habían llamado después del viaje y le habían dicho que me había escapado para castigarlos. No habían presentado una denuncia por desaparición.
No habían llamado al parque. Se habían ido a casa, se habían duchado y habían vuelto al trabajo. Esa noche, tumbada en la habitación de invitados de mi tía con sábanas limpias y el estómago lleno, me quedé mirando el techo y me di cuenta de algo simple y brutal. Salir de las montañas había sido la parte fácil. La verdadera naturaleza salvaje era volver con una familia que podía dejarme allí en primer lugar. 6 años después, estaba limpiando un chorro de caramelo de un mostrador de Starbucks en Seattle cuando mi pasado entró y pidió un latte. Para entonces, el viaje de acampada era algo que solo mencionaba en terapia y en grupos de apoyo anónimos. Sobre el papel, me iba bien. Me había mudado con mi tía durante un tiempo después de que los guardaparques me encontraran, pero la historia no tardó en tergiversarse. Mis padres le dijeron a todo el mundo que me había marchado enfadada para darles una lección y que me negaba a volver a casa. Mi tía Linda me creyó más que ellos, pero aún así usaba palabras como malentendido y drama familiar. Como si casi morir en el bosque fuera lo mismo que un día de acción de gracias ruidoso. A los 18, ya había tenido suficiente. Hice turnos extra, ahorré cada dólar y me mudé. Seattle estaba lo suficientemente lejos de Denver como para poder respirar sin mirar por encima del hombro en busca de un todoterreno familiar. Alquilé una habitación diminuta en una casa vieja con otras 2 chicas que conocí a través de un grupo de apoyo en línea para personas criadas por padres abusivos. Compartíamos el alquiler, intercambiábamos historias de traumas mientras comíamos fideos instantáneos y guardábamos los secretos de las demás. Conseguí un trabajo como barista, de esos en los que tu etiqueta con el nombre nunca coincide con tu nombre real y a tu gerente le importan más los tiempos del servicio al coche que tu salud mental. No era glamuroso, pero era mío. Bloqueé a mis padres en todo. Teléfono, correo electrónico, redes sociales. Si no podía borrarlos por completo, al menos podía ponerlos detrás de un muro. Cuando necesitaba hablar de ello, iba a Reddit. Tarde por la noche, después de los turnos de cierre, me sentaba en mi colchón en el suelo y navegaba por r/Raised by Narcissists y subreddits similares, leyendo historias que sonaban incómodamente parecidas a la mía. Un día, finalmente publiqué la mía desde una cuenta desechable. Describí el viaje, la cita, los días en las montañas, el puesto de los guardaparques. En cuestión de horas, había comentarios de extraños que decían, eso fue abuso. Eso fue intento de negligencia. No te merecías eso. Era la primera vez que alguien lo llamaba por su nombre sin pestañear. Durante un tiempo, eso fue suficiente. Me dije a mí misma que no necesitaba un cierre. Solo necesitaba distancia. Luego, un miércoles por la mañana cualquiera, en mi turno, entró ella. Estaba medio ausente, repitiendo el mismo saludo que había dicho 1000 veces. Cuando sentí que alguien me miraba con demasiada intensidad. Levanté la vista de la máquina de café expreso y vi a una mujer al principio de la fila que parecía un mal boceto de mi madre. Más delgada, con los hombros caídos, el pelo lleno de canas. Pero los ojos eran los mismos, agudos, evaluadores, como si me estuviera comparando con alguna lista de control invisible. Mi cerebro se retrasó, mi cuerpo reaccionó primero. Se me enfriaron las manos y se me oprimió el pecho, como si estuviera de vuelta en ese bosque respirando un aire demasiado escaso. Siguiente en la fila, llamó mi compañera de trabajo. La mujer dio un paso adelante. Le temblaba la mano al buscar su cartera. Un latte de vainilla alto, dijo, y luego añadió, por favor, como si la palabra le doliera. Podría haber fingido no reconocerla. Podría haberle pasado la taza a otra persona. Esconderme en la trastienda. Cualquier cosa. En lugar de eso, dije su nombre en voz baja, lo suficientemente alto como para que ella lo oyera. Levantó la cabeza de golpe. Nuestras miradas se encontraron. Por un segundo, el ruido del café desapareció, y solo estábamos nosotras dos y el fantasma de ese campamento entre nosotras. Su rostro se descompuso allí mismo, frente a la vitrina de los pasteles. Empezó a llorar. No las bonitas lágrimas de película. Sollozos completos, histéricos, que le sacudían los hombros. Los clientes se giraron para mirar. Mi gerente se asomó desde la trastienda con una sonrisa tensa que significaba: arregla esto sin arruinar nuestro ambiente. Tragué saliva. No podemos bloquear la fila, dije, con la voz sorprendentemente firme.
Si quieres hablar, podemos hacerlo fuera. Asintió demasiado rápido, limpiándose la cara con el dorso de la mano como si pudiera borrar toda la escena. Le pasé su bebida a mi compañera sin dar explicaciones y le dije a mi gerente que me tomaba el descanso. El aire de fuera me golpeó en la cara, fresco y húmedo. Estaba esperando en un banco cerca de los cubos de basura, agarrando una servilleta como si fuera un salvavidas. De cerca, los cambios eran peores. Arrugas profundas alrededor de la boca, ojeras oscuras bajo los ojos. Esa energía frágil de alguien que se mantiene unido por la cafeína y el miedo. Emily, dijo, como si mi nombre fuera una pregunta que no estaba segura de tener derecho a hacer. Llevo años buscándote. Me quedé de pie. La distancia hacía más fácil respirar. Me has encontrado, dije. ¿Qué quieres? Se lanzó a ello. Disculpas, excusas. Dijo que me echaba de menos, que pensaba en mí todos los días, que había cometido un terrible error en ese viaje de acampada. Cuando le pregunté por qué no había llamado al 911, por qué no se había puesto en contacto con el parque, por qué se había ido a casa y había dormido en su propia cama mientras yo estaba allí contando barritas de granola y rezando para no morir, titubeó. Culpó al estrés, al dinero, a su propia infancia. Dijo que pensaba que volvería más fuerte, que intentaba enseñarme a no ser débil y dependiente como ella lo había sido. Escuché, pero todo el tiempo había una voz fría y firme en el fondo de mi cabeza haciendo los cálculos. 16 años diciéndome que era dramática, desagradecida, demasiado sensible. 3 días sola en las montañas. 6 años de silencio. Y ahora aparece en mi trabajo, llorando delante de mis clientes, exigiendo una segunda oportunidad. No cometiste un error, dije finalmente. Tomaste una decisión, una y otra vez. Elegiste no volver. Elegiste no pedir ayuda. Elegiste mentir al respecto. Después, intentó cogerme la mano. Di un paso atrás. Por un segundo, algo parecido a la ira brilló en sus ojos. La vieja versión de ella. Recordé a la que odiaba que la desafiaran. Luego volvió a caer en la desesperación. Por favor, dijo, solo cena conmigo. Déjame explicártelo todo. Podemos empezar de nuevo. Casi me río. Empezar de nuevo. Como si hubiera un botón de reinicio en algún lugar entre Denver y Seattle que ambas hubiéramos olvidado pulsar. No, dije. No puedes aparecer y fingir que somos una madre y una hija normales que tuvieron una mala racha. Me dejaste para que muriera en las montañas. Eso no se borra con café y lágrimas. Su rostro se descompuso de nuevo. La gente que pasaba intentaba no mirar. En algún lugar dentro de la tienda, una licuadora rugió. El mundo seguía moviéndose mientras el mío se reducía a una sola decisión. Si sigues viniendo a mi trabajo, si te pones en contacto conmigo o con mis amigos de nuevo, voy a presentar una denuncia, añadí. Ya no tengo 16 años. Ya no decides tú lo que me pasa. Me di la vuelta y volví a entrar antes de que pudiera responder. Me temblaban las manos mientras me ataba el delantal de nuevo, pero mi voz era firme cuando anuncié la siguiente bebida. No tenía ni idea entonces de que esto era solo el primer movimiento. No iba a rendirse fácilmente, y yo ya había terminado de fingir que lo que me hizo fue algo menos que abuso. Ojalá pudiera decir que esa advertencia fuera de la cafetería fue el final, que captó el mensaje y desapareció de nuevo en cualquier vida que hubiera arruinado sin mí. Pero eso habría sido demasiado fácil. Durante una semana o 2, no pasó nada. Fui a trabajar, hice turnos de cierre, limpié mostradores e intenté no sobresaltarme cada vez que sonaba la campanilla de la puerta. Me convencí de que había sido dramática, que quizás ella realmente respetaría un límite por una vez. Luego empezaron los correos electrónicos. Al principio, venían de una dirección que no reconocía con un nombre genérico, como si pensara que sería más probable que lo abriera si no sabía que era ella. El asunto solo decía, por favor. Dentro, el mensaje era un muro de texto. Sin párrafos, solo ella soltando todo lo que pensaba que me haría sentir pena por ella. Escribió sobre lo difíciles que se habían puesto las cosas después del incidente, la forma en que se refirió a dejarme en las montañas como si fuera un accidente de coche en lugar de una decisión. Dijo que mi padre,
Mark, nunca la había apoyado realmente y que finalmente se había vuelto en su contra. Lo que yo traduje como, finalmente admitió que ella fue demasiado lejos. Dijo que él había solicitado el divorcio 2 años después de que yo me fuera a Seattle. Escribió que mi hermano menor, Dylan, había dejado la universidad comunitaria, que era adicto a los videojuegos y apenas salía de su habitación. Dijo que había perdido su trabajo como gerente de tienda porque no podía concentrarse y sus jefes no la entendían. Entre la fiesta de la autocompasión, había pequeñas pullas, frases como, huiste de tu familia, y, todos sufrimos por tu decisión de no volver a casa. Era como si físicamente no pudiera contar una historia sin presentarse a sí misma como la víctima y a mí como el problema. No respondí. Bloqueé ese correo electrónico. Creó otro. Cuando los correos electrónicos no funcionaron, probó con LinkedIn, que ni siquiera me había dado cuenta de que estaba conectado a mi correo personal. Envió una solicitud de conexión con una nota que decía, estoy orgullosa de ti, como si tuviera algún derecho a estar orgullosa de algo que yo hubiera hecho sin ella. Encontró a mis compañeras de piso en Instagram y les envió largos mensajes sobre lo mucho que me quería y lo preocupada que estaba. Se puso en contacto con mi tía Linda y le pidió que me presionara para hablar. Cada vez que mi teléfono vibraba, se me revolvía el estómago. No era solo molesto. Se sentía como ser arrastrada de vuelta a una casa de la que había trabajado tan duro para escapar. Una noche, después de un turno doble y 3 nuevos mensajes de cuentas falsas que obviamente eran suyas, me senté en el borde de mi colchón y miré mi teléfono durante mucho tiempo. Busqué el número de no emergencia de la policía de Seattle y mantuve el dedo sobre el botón de llamada. Una parte de mí todavía oía su voz diciéndome que estaba exagerando, que la gente llama a la policía por criminales de verdad, no por su propia madre. Esa parte de mí tenía 16 años y estaba asustada. El resto de mí tenía 22 y estaba agotada. Pulsé llamar. Le dije a la mujer que me atendió que había sido abandonada siendo menor de edad en un viaje de acampada en Colorado y que la progenitora que lo hizo ahora me había encontrado y no dejaba de contactarme después de que le pidiera que parara. La operadora me pasó con un oficial especializado en situaciones domésticas. Escuchó, hizo preguntas y ni una sola vez lo llamó malentendido. Me explicó que lo que pasó en Colorado era algo que tendría que denunciar allí si quería seguir adelante y que el plazo de prescripción podría ser complicado, pero el acoso de ahora, el contacto no deseado en mi trabajo y a través de mis amigos, eso sí podían abordarlo. Me sugirió que documentara cada mensaje, cada correo electrónico, cada intento de contactarme y que luego fuera a presentar una denuncia para que pudieran emitir una advertencia oficial. Hice exactamente eso. Capturas de pantalla, fechas, horas, el vídeo tembloroso que mi compañera había grabado desde detrás del mostrador el día que lloró en la tienda, que de repente se sintió útil en lugar de vergonzoso. Una semana después, me senté en una pequeña habitación gris en la comisaría, con las manos cruzadas en el regazo, y vi a un oficial escribir mis palabras en un informe. Se sintió surrealista ver madre y acoso en la misma línea en un documento oficial. Después de eso, las cosas volvieron a calmarse, pero no era un silencio real. Era el silencio que precede a una tormenta. Un sábado por la tarde, mi tía llamó. Casi lo dejó pasar al buzón de voz, pero algo en mi pecho me dijo que contestara. Linda sonaba cansada de una manera que no había oído antes. Me dijo que mi madre, Sandra, había ido en coche a su casa sin avisar, golpeando la puerta, exigiendo saber por qué había llamado a la policía. Según mi tía, Sandra despotricaba sobre cómo estaba arruinando su vida, cómo la gente en su nuevo trabajo la miraba diferente, como algún primo lejano le había enviado un enlace a una publicación de Reddit que sonaba un poco demasiado familiar. Eso captó mi atención. No había usado nombres, pero había mencionado las rocosas, la edad, la cita. Aparentemente, había sido suficiente para que alguien de la familia extendida atara cabos. Linda dijo que había intentado calmar a Sandra, pero mi madre seguía volviendo a la misma frase. Solo intentaba hacerla fuerte. Nadie me hizo fuerte a mí. Tuve que hacerlo yo misma. Esa fue la apertura que mi tía necesitaba. Me dijo con delicadeza que había algo sobre el pasado de mi madre de lo que nunca había hablado realmente. Cuando Sandra tenía unos 10 años, su propia madre la había dejado en un parque público durante horas como castigo por contestarle. Sin teléfono, sin reloj, sin idea de cuándo la recogerían. Su madre se había ido de compras,
Había tomado un café con una amiga y había regresado sonriendo como si nada hubiera pasado. Para ella, era una lección. Nunca lo superó realmente, dijo mi tía. Se convenció a sí misma de que por eso es dura. Así es como sobrevivió. Cree que hacértelo a ti fue darte el mismo regalo. La voz de mi tía se quebró en la última palabra. Me quedé sentada con el teléfono pegado a la oreja, sintiendo como algo frío y afilado encajaba en su sitio. No hacía que lo que mi madre hizo fuera menos malvado, pero finalmente le daba sentido. La gente herida hiere a la gente es una frase bonita para un póster. Se siente diferente cuando te das cuenta de que eres la persona a la que eligieron para pasarle el dolor. Unos días después, mi madre volvió a enviar un correo electrónico. Esta vez, en lugar de rogar o culpabilizar, quería una reunión. Una conversación real, escribió. Sin gritos. Responderé a todo. En contra de mi buen juicio, acepté, pero bajo mis términos. Un lugar público, a la luz del día. Le dije que podíamos encontrarnos en un parque cerca de mi apartamento, uno con muchos paseadores de perros y niños, y sin ningún lugar para que nadie acorralara a nadie. Cuando llegué, ella ya estaba en un banco, agarrando un vaso para llevar con ambas manos como si fuera a escaparse. Parecía aún más pequeña que antes. Durante un minuto, ninguna de las dos habló. He oído lo de tu infancia, dije finalmente. Lo de que la abuela te dejara en el parque. Se estremeció como si la hubiera abofeteado. Luego se rió. Un sonido corto y amargo. Por supuesto que Linda te lo contó. Se puso en piloto automático, contando la historia como si claramente la hubiera contado 100 veces. Como nadie vino cuando lloró. Como decidió ese día no depender nunca de nadie. Como había jurado que sus hijos serían más duros que ella. Cuando terminó, me miró, con los ojos brillantes. No quería que fueras una víctima, Emily. Quería que supieras que podías sobrevivir a cualquier cosa. Respiré lentamente. Querías que sobreviviera, así que creaste el peligro tú misma. ¿Oyes lo demencial que suena eso? Abrió la boca y luego la cerró. Por una vez, no tuvo una respuesta. Sigues diciendo que intentabas ayudarme, dije. Pero cada decisión que tomaste me puso en más peligro, no en menos. Dejarme en las montañas, no pedir ayuda, mentir al respecto. Encontrarme años después e irrumpir en mi vida después de que te dijera que no. Eso no es amor. Eso es control. Algo en su postura se hundió. Por primera vez desde que la conocía, parecía confundida en lugar de segura. Perdida, incluso. ¿Y ahora qué?, susurró. Simplemente no vuelves a hablarme nunca más. Pensé en el informe policial, en los correos electrónicos, en la adolescente dentro de mí que todavía se despertaba algunas noches convencida de que estaba sola en el bosque. Lo que pasa ahora es que dejas de contactarme, dije. Respetas el hecho de que no me siento segura a tu alrededor. Buscas ayuda de verdad de alguien cuyo trabajo es arreglar a gente como tú, no de la hija a la que traumatizaste. Sus ojos se llenaron de lágrimas de nuevo. Intentó alcanzarme, pero di un paso atrás, justo fuera de su alcance. La vieja ira brilló y se desvaneció en su rostro, reemplazada por algo parecido al miedo. Si ignoras la advertencia y sigues contactándome, añadí, habrá más denuncias. Eso no es una amenaza. Es un límite. Me di la vuelta para irme. Detrás de mí, gritó mi nombre y luego lo dejó caer. Mientras caminaba a casa, mi teléfono vibró con una nueva notificación de correo electrónico. No lo abrí. La línea finalmente se había trazado con tinta en lugar de con lápiz. Aún no lo sabía, pero estaba a punto de cruzarla de una manera que me dio todo el combustible que necesitaba para empezar a contarle al mundo exactamente lo que había hecho. No abrí ese correo electrónico en el camino a casa, pero en realidad no importaba. Encontró otra forma de meterse en mi vida. Unos días después de nuestra conversación en el parque, una de mis compañeras de piso llamó a mi puerta con su teléfono en la mano y una expresión extraña en su rostro. Oye, dijo con cuidado. Creo que tu madre acaba de enviarme un mensaje. Se me encogió el estómago. En la pantalla de mi compañera de piso había un largo mensaje directo de una cuenta con la cara de mi madre como foto de perfil.
Había escrito párrafos sobre cómo yo era mentalmente inestable, cómo me había escapado y había cortado lazos con mi amorosa familia, cómo estaba aterrorizada de que estuviera siendo influenciada por gente peligrosa en línea. Le pidió a mi compañera de piso que le hiciera saber si yo estaba bien, como si fuera un perro perdido y no una mujer adulta que pagaba su propio alquiler. Sentí que se me calentaba la cara. No era solo la invasión. Era la forma en que volvía a tergiversar la historia, esta vez a alguien que realmente me conocía. «Puedes bloquearla», dije en voz baja. Mi compañera de piso ya lo había hecho. Solo pensé que debería saberlo. Esa noche, me quedé despierta mirando el techo, con el corazón latiendo demasiado rápido. Bloquearla era como achicar agua de un barco que se hunde con una taza. Mientras ella controlara la historia, seguiría usándola para hurgar en las grietas de mi vida. Seguía pensando en ese guardaparques, en las palabras que había usado en su informe. Negligencia. Abandonada. Pensé en los 100 extraños anónimos en Reddit que me habían dicho que no era mi culpa. En algún momento, una idea hizo clic. Si ella iba a seguir mintiendo, quizás era hora de dejar de susurrar la verdad en rincones seguros de Internet y empezar a decirla más alto. Empecé poco a poco. Volví a iniciar sesión en la cuenta desechable que había usado en Reddit y actualicé mi publicación con más detalles. Hablé de la cita, si quiere sobrevivir, ella se las arreglará. Hablé de esperar unos faros que nunca llegaron. Sobre el puesto de los guardaparques, sobre descubrir más tarde que nadie había presentado una denuncia por desaparición. Tampoco usé nombres ni lugares esta vez, solo el contexto suficiente para pintar el cuadro. Luego me quedé despierta hasta las 2 de la mañana leyendo las respuestas. La gente compartía sus propias historias de terror. Algunos dijeron que sonaba criminal. Un comentario me golpeó fuerte. Los abusadores cuentan con tu silencio. Te enseñaron a protegerlos a ellos, no a ti misma. Me di cuenta de que eso era exactamente lo que había estado haciendo. El siguiente paso me asustó más. Una tarde en mi día libre, apoyé mi teléfono contra una pila de libros, abrí TikTok y me miré la cara en la cámara frontal. Casi me echo atrás. En lugar de eso, giré la cámara, filmé mis manos girando una taza de café en mi regazo y empecé a hablar. Cuando tenía 16 años, dije, mi madre me llevó de acampada a las rocosas y me dejó allí sola. Conté la historia en pedazos, como hace la gente cuando simplemente está soltando algo salvaje al universo. Sin nombres, sin detalles identificativos, solo los hechos y cómo se sintió oírla decir esa frase y darme cuenta de que lo decía en serio. Añadí subtítulos de texto para la accesibilidad, puse un audio de tendencia aleatorio a bajo volumen y pulsé publicar antes de poder pensarlo demasiado. Pensé que quizás unas 100 personas lo verían, en su mayoría extraños que pasaban de largo en su descanso para comer. Al final de la semana, tenía más de 400.000 visitas. Los comentarios eran una mezcla de indignación y desolación. Esto es abuso. Lo siento mucho. Te creo. Mi madre hizo algo similar. Pensé que estaba sola. Algunos trolls dijeron que me lo estaba inventando para ganar fama, pero el peso del apoyo los ahogó. Por primera vez, la historia no estaba solo atascada en mi garganta o escondida en algún subreddit privado. Estaba ahí fuera, respirando por sí sola. Probablemente eso habría sido suficiente para mí, sinceramente, solo contarlo. Pero entonces mi tía volvió a llamar. Sonaba alterada. No sé qué has publicado, dijo. Pero tu madre se está volviendo loca. Alguien le ha enviado un enlace a un vídeo que se parece mucho a tu viaje. Está convencida de que estás intentando destruirla. Casi me río. La idea de que yo describiera lo que ella había hecho contara como destruirla lo decía todo. Aún así, me hizo preguntarme cómo era ella ahora. No como mi madre, sino como persona. Una mujer con una vida, con un trabajo, con una reputación que claramente valoraba más que mi seguridad. Así que hice algo que había evitado durante años. Busqué su nombre. No fue difícil encontrarla. Nueva ciudad, mismo estado. Tenía una pequeña tienda en línea y un par de páginas en redes sociales donde se presentaba como una madre soltera trabajadora que había superado mucho y ahora vendía artículos para el hogar y productos de bienestar.
Cada pie de foto era una mezcla de cultura del esfuerzo y manipulación emocional. La familia lo es todo. Nunca te rindas con tus hijos. Pequeños cuchillos se clavaban en mis costillas con cada desplazamiento. Las reseñas de su negocio eran en su mayoría buenas, pero no todas. Un puñado de personas se quejaba de pedidos tardíos, artículos faltantes, y de que ella era grosera por correo electrónico. Nada grave, solo señales de alerta que parecían mucho más grandes cuando sabías quién era. No necesitaba inventar nada. Todo lo que tenía que hacer era decir la verdad en los lugares que importaban. Hice un segundo TikTok, esta vez hablando de cómo algunos abusadores lograban convertirse en figuras inspiradoras en sus comunidades. De nuevo, sin nombres, sin detalles del negocio, solo el patrón. El vídeo se enlazaba fácilmente con el primero. La gente empezó a preguntar en los comentarios cómo podía simplemente irse después de abandonar a una niña sin consecuencias. Porque me quedé callada, respondí. Porque a los que lo vivimos nos enseñaron a proteger su imagen. Luego fui a las páginas de reseñas de su negocio. No revelé su identidad. No enlacé mis vídeos. No le dije a la gente que la acosara. Todo lo que hice fue dejar una reseña cuidadosa y honesta con mi primer nombre real. Di 3 estrellas y escribí que los productos habían llegado. Pero la persona detrás del negocio tenía un historial de grave abuso emocional y negligencia, incluyendo abandonar a su propia hija en un viaje de acampada como medida disciplinaria y nunca denunciar su desaparición. Dije que los clientes merecen saber el carácter de la persona a la que apoyan. Pulsé enviar y me alejé del portátil como si fuera a explotar. Durante unos días, no pasó nada obvio. Luego empezaron a aparecer pequeñas ondas. Una antigua compañera de trabajo suya encontró mi TikTok y comentó que mi historia le sonaba demasiado familiar. Un primo lejano me envió un mensaje privado, diciendo que siempre habían sospechado que algo peor había pasado en ese viaje. Pero cada vez que preguntaban, mi madre los callaba. Una mujer que reconoció la cara de mi madre en el Facebook de mi tía me envió capturas de pantalla de las propias publicaciones de mi madre, donde ahora despotricaba sobre los acosadores en línea, la cultura de la cancelación y una cierta hija desagradecida. Cuanto más intentaba contraatacar, peor se veía. Hizo un vídeo propio, llorando sobre cómo yo había tergiversado la verdad y había omitido mi propio mal comportamiento. Pero se le escapó. Repitió la cita: si quiere sobrevivir, ella se las arreglará. La gente en sus comentarios se quedó helada con esa frase. Se podía ver en la forma en que las respuestas cambiaron de «eres una gran madre» a «espera, ¿qué? ¿Y hiciste qué?». Su número de seguidores bajó. Algunos de sus clientes comenzaron a hacer preguntas públicas. ¿Realmente había dejado a una adolescente sola en las montañas? ¿Realmente nunca había pedido ayuda? En una de las páginas de su negocio, apareció una nueva reseña de alguien que no conocía. No puedo, en buena conciencia, apoyar a alguien que admite abusar de su propio hijo y lo llama amor duro. A partir de ahí, fue una bola de nieve. Intentó discutir con extraños, reformular, manipular a personas que ni siquiera habían estado allí. Cuanto más hablaba, menos control tenía sobre la narrativa. Eso es lo que tiene Internet. Puede ser cruel e implacable, sí, pero a veces es el único lugar donde personas como mi madre no pueden reescribir completamente la historia sin que nadie compruebe la veracidad. Sentada en mi colchón en esa pequeña habitación de Seattle, viendo cómo se desarrollaba todo en una pantalla de teléfono rota, no me sentí triunfante. No realmente. Sentí algo más frío, más estable. Por primera vez, no estaba en inferioridad numérica. Por primera vez, cuando ella mentía, había miles de personas dispuestas a hacer las preguntas que yo había estado gritando a un vacío durante años. Y supe, en el fondo, que esto era solo la primera ola. Las consecuencias reales estaban por llegar. Las consecuencias no llegaron de golpe. Vinieron en oleadas, como una tormenta que llega a la playa. Cada una un poco más grande que la anterior. La primera oleada fueron los comentarios. Bajo las propias publicaciones de mi madre, se podía ver el cambio en tiempo real. Al principio, sus seguidores le decían que era fuerte, que los niños de hoy en día eran blandos, que a todos nos habían dado una nalgada y habíamos salido bien. Luego alguien recortó su frase sobre dejarme en las montañas y la publicó en su propia cuenta con la leyenda: esto no es disciplina.
Esto es abuso. Ese clip se hizo viral. De repente, extraños que nunca habían oído hablar de ella estaban haciendo dúos con su vídeo, discutiendo en sus propias cocinas y dormitorios sobre lo que contaba como amor duro y lo que era simplemente crueldad pura y dura. Mi madre intentó seguir publicando su contenido habitual, sonriendo con sus productos y escribiendo largos pies de fotos sobre la resiliencia, pero las respuestas eran diferentes ahora. ¿Eres la que dejó a su hija en las rocosas? ¿Llamaste alguna vez a la policía? ¿Por qué vendes velas en lugar de disculparte? Borró los peores comentarios, luego los desactivó por completo. Pero Internet no olvida. La gente hizo capturas de pantalla. Las compartieron en grupos privados de Facebook y foros locales. Una noche, mientras contaba la caja en el trabajo, mi teléfono vibró con un mensaje directo de alguien que no reconocí. Decían que solían trabajar con mi madre en la tienda que ella dirigía. Siempre supimos que tenía mal genio, escribieron. Simplemente no sabíamos que era tan grave. Siento que nadie lo viera antes. Otro mensaje vino de uno de sus clientes recientes que había pedido un gran lote de productos para una pequeña boutique y había recibido la mitad tarde y mal. Había visto mi reseña y había atado cabos. Pensé que simplemente era despistada, escribió la mujer. Ahora creo que es peligrosa. Esa mujer y un puñado de otros clientes presentaron quejas, no solo en los sitios de reseñas, sino a través de canales de consumo reales. Algunos la llevaron a un tribunal de reclamos menores por pedidos no entregados y reembolsos denegados. Solo me enteré porque alguien me envió una copia del expediente. Su nombre, impreso en blanco y negro junto a las palabras incumplimiento en la entrega de bienes prometidos. Había algo oscuramente satisfactorio en esa frase, incumplimiento en la entrega. Encajaba con algo más que velas y cojines. Mi tía volvió a llamar, agotada. Me dijo que mi madre había recibido documentos legales en su apartamento y que se había presentado en una reunión familiar despotricando sobre cómo yo había utilizado Internet como un arma contra ella. Algunos parientes estaban de acuerdo con ella. Otros, los que habían observado en silencio desde la barrera todos estos años, empezaron a hacer preguntas que nunca se habían atrevido a hacer antes. ¿Qué pasó realmente en ese viaje de acampada? ¿Por qué no había pedido ayuda? ¿Por qué había mentido? Cada vez que contaba la historia, los detalles se le escapaban un poco y alguien lo señalaba. El control que había tenido sobre la narrativa toda mi vida se estaba resquebrajando frente a ella. Esa fue la segunda oleada. La tercera fue más fea. Un primo me envió una foto de ella sentada sola en su sala de estar, con las persianas medio cerradas en pleno día, rodeada de cajas de inventario sin vender. El propietario le había subido el alquiler, y entre eso, los honorarios legales y los reembolsos a clientes enfadados, apenas se mantenía a flote. Mi hermano, Dylan, me envió un mensaje de texto por primera vez en años. Su mensaje fue corto y torpe, lleno de errores tipográficos como si lo hubiera escrito deprisa. Mamá está como loca, escribió. No para de decir que estás intentando destruirla. Ya no sé ni qué creer. Miré la pantalla durante mucho tiempo antes de responder. No tienes que elegir un bando, le respondí. Solo tienes que decidir que es verdad. Me dejó en las montañas. Nunca pidió ayuda. Esos son hechos. Hubo una larga pausa. Luego respondió, recuerdo ese viaje. Recuerdo que le dijo a papá que algún día le agradecerías que fuera tan dura con nosotros. Pensé que solo estaba siendo dramática. No la defendió. Tampoco me defendió a mí. Pero por primera vez, sentí que estaba en el medio de verdad, no en su equipo por defecto. Más ondas, más olas. Un grupo local de madres en Facebook se hizo eco de la historia, no por mí, sino porque uno de sus clientes publicó una advertencia sobre comprar a influencers con pasados ocultos. Los comentarios la destrozaron. Unos pocos la defendieron, pero la mayoría no. No estaban allí por nuestro drama familiar. Estaban allí como padres haciéndose una pregunta difícil. ¿Le haría eso a mi hijo? Ver a extraños discutir sobre tu trauma es surrealista. Una parte de mí quería cerrar la aplicación y no volver a abrirla nunca más. Otra parte no podía apartar la mirada. Era como sentarse en la última fila de un tribunal donde tu vida era el expediente del caso.
Finalmente, me di cuenta de que necesitaba decir una cosa más. No a Internet, sino a ella. No para su beneficio, para el mío. Abrí un correo electrónico en blanco y empecé a escribir. No me molesté con un querida mamá. Expuse todo lo que había hecho, punto por punto, como un libro de contabilidad. Dejarme en las montañas, no llamar a los guardaparques, mentir a la familia. Aparecer en Seattle para exigir una segunda oportunidad sin asumir realmente lo que había hecho. Enviar mensajes a mis amigos, pintarme como inestable. Convertirse en una víctima en línea mientras yo intentaba tranquilamente construir una vida de la que ella no formaba parte. Luego escribí la frase que había estado en mi garganta desde el puesto de los guardaparques. Me enseñaste que sobrevivir significaba quedarme callada para que tú no tuvieras que sentirte culpable. He terminado de protegerte de la verdad. Tengo derecho a contar mi historia. Si eso tiene consecuencias para ti, esas son tus consecuencias, no mi crueldad. Le dije que cualquier acoso adicional iría directamente a la policía y que si quería menos odio en línea, podría empezar por disculparse sin excusas, tanto en privado como en público. Terminé con una línea que sabía que golpearía más fuerte que cualquier otra cosa. Para que conste, yo no arruiné tu vida. Lo hiciste tú. Internet simplemente lo vio por fin. Pulsé enviar y sentí no un alivio, exactamente, sino más bien como un hueso que vuelve a su sitio después de haber estado fuera de lugar durante demasiado tiempo. Una semana después, mi tía llamó con la noticia que esperaba y temía. Mi madre había perdido uno de los casos de reclamos menores y tuvo que reembolsar un dinero que no tenía. Su propietario le había dado un aviso de desalojo. Se había presentado a trabajar en un empleo de media jornada en una tienda tan alterada y agotada que su gerente la mandó a casa. Y había tenido lo que en urgencias llamaron una crisis de salud mental. La ingresaron en un pabellón psiquiátrico bajo una retención a corto plazo después de que insinuara que quizás todos estarían mejor sin ella. Cuando mi tía dijo las palabras hospital y psiquiátrico, me senté en el borde de mi cama. No celebré. No lloré. Solo sentí un silencio hueco y resonante dentro de mi pecho. Esto era lo que había querido, ¿verdad? Consecuencias. Que finalmente sintiera una fracción del miedo y la impotencia que me había entregado en esa montaña. Pero oír que realmente se había roto me asustó de una manera para la que no me había preparado. No porque quisiera que estuviera bien. No exactamente. Porque demostraba cuán profunda era la podredumbre. La gente herida hiere a la gente. Y ahora la persona que había pasado toda su vida fingiendo ser la más fuerte en cada habitación estaba tumbada en una cama de hospital, finalmente incapaz de escapar de lo que había hecho. Esa noche, Dylan volvió a escribir. La han metido en una especie de centro mental, escribió. No para de preguntar por ti. Miré ese mensaje hasta que las palabras se volvieron borrosas. Una parte de mí quería lanzar mi teléfono al otro lado de la habitación. Otra parte recordó la sensación de ese aire frío de la montaña arañando mis pulmones. Siento que esto esté pasando, le respondí. Nada de esto es tu culpa. Pero no soy yo a quien necesita ahora mismo. Necesita un terapeuta, no una hija a la que traumatizó. Pulsé enviar y apagué mi teléfono. La venganza, resultó, no se sentía como fuegos artificiales. Se sentía como finalmente decir la verdad, ver a la persona que te hirió enfrentarla y darte cuenta de que no había ninguna versión de esta historia en la que todos salieran ilesos. No hablé con ella mientras estuvo en el hospital. Dejé que los médicos y los terapeutas hicieran su trabajo sin volver a meterme en el centro de su tormenta. Pasaron las semanas. Fui a trabajar, preparé lácteos, hice turnos de cierre, y en mis días libres, empecé a asistir a un grupo de apoyo en persona en lugar de solo observar en línea. Éramos un grupo sentados en el sótano de una iglesia o en un centro comunitario, compartiendo historias que en la superficie sonaban todas diferentes pero que tenían el mismo núcleo. Alguien que se suponía que debía protegernos decidió que tenía derecho a rompernos en su lugar. Decirlo en voz alta en esa habitación se sintió diferente a escribirlo en una pantalla. Se sintió más real, y extrañamente, más superable. En algún momento, mis TikToks superaron el 1.000.000 de visitas. No hice más para perseguirlo. Hice algunos de seguimiento para responder preguntas de personas que claramente todavía estaban atrapadas en situaciones de las que yo ya había escapado.
Hablé de planes de seguridad, de ahorrar dinero en silencio, de terapia, de ayuda legal y de líneas de ayuda. Ya no era venganza. Era información, supongo, una forma de decirle a la versión de mí misma de 16 años que todavía estaba por ahí en el cuerpo de otra persona, que no estaba loca y que no estaba sola. Finalmente, mi tía llamó para decir que el hospital había dado de alta a mi madre con un plan de tratamiento. Estaba en una especie de programa ambulatorio, con medicación, obligada a sentarse en salas y hablar de sentimientos que había pasado toda su vida reprimiendo detrás de bromas frágiles y control. Mi tía dijo que mi madre quería llamarme. El viejo guión se activó de inmediato. Está enferma. Te necesita. Eres su hija. Pero yo ya no era esa chica. Le dije a mi tía que aceptaría una llamada, una sola vez, en altavoz con ella en la habitación. Sin secretos, sin reescrituras. Cuando el teléfono finalmente sonó y oí la voz de mi madre, me sorprendió lo pequeña que sonaba. No aguda, no autoritaria, solo cansada. Se disculpó. Se disculpó de verdad de una manera que nunca antes lo había hecho. Sin un pero. Sin un si no hubieras. Sin un sabes que lo hice con buena intención. Dijo que le había contado todo a su terapeuta y que por primera vez había tenido que escuchar a alguien decir las palabras abuso infantil sin apartarlas con un respingo. Dijo que había estado tan desesperada por no sentirse una víctima que se había convertido en la villana. Lloró, y creí que lo sentía. De verdad. Pero creer que alguien lo siente y confiar en que no te volverá a hacer daño no son la misma cosa. Cuando finalmente preguntó, ¿podemos empezar de nuevo?, respiré hondo y le dije la verdad. Le dije que me alegraba de que estuviera recibiendo ayuda. Le dije que no le deseaba la muerte ni siquiera que fuera miserable. También le dije que mi vida en Seattle, la que había construido sin ella, no era un castigo. Era un límite. Que el perdón, si alguna vez llegaba, sería algo que haría por mí misma. No un premio que ella pudiera ganar diciendo las palabras correctas. Que quizás nunca habría una versión de nuestra relación que se pareciera a lo que ella quería, y que tenía que hacer las paces con eso en terapia. No en mi bandeja de entrada. Se quedó en silencio durante mucho tiempo. Luego dijo, entiendo, de una manera que me dijo que finalmente sabía que entender y aceptar eran dos montañas diferentes que escalar. Colgamos. No me sentí ni más ligera ni más pesada. Simplemente me sentí terminada. No con la curación, porque eso no es un interruptor que se acciona, sino con la búsqueda de algún momento imaginario en el que todo finalmente tendría sentido y dolería menos. Eso no iba a llegar. Lo que tenía en su lugar era un pequeño apartamento que era mío, amigos que me creían, un corazón con cicatrices pero que latía, y este extraño y feroz impulso de sacar a otras personas de los lugares de los que apenas había escapado. Así que me apoyé en eso. Seguí yendo al grupo. Me ofrecí como voluntaria en una línea de ayuda local que ayudaba a personas que lidiaban con abuso doméstico y familiar. A veces, cuando era apropiado, compartía una versión suave de mi historia. No el drama de internet, no las partes virales. Solo la chica en el bosque que se dio cuenta de que su madre amaba el control más de lo que amaba a su hija. Y la mujer que decidió que ese ciclo terminaba con ella. A la gente le gusta adornar lo que me pasó con frases como amor duro, entrenamiento de supervivencia. Esto es lo que aprendí. El amor que te deja sola y aterrorizada en una montaña no es amor. El amor que exige tu silencio para proteger su propia reputación no es amor. El amor duro sin seguridad, responsabilidad y consentimiento es solo abuso con un traje más bonito. Si te ves en algo de esto, no voy a fingir que tengo todas las respuestas. Solo soy una chica a la que dejaron en las rocosas y decidió no quedarse perdida. Pero puedo decirte esto. Tienes derecho a nombrar lo que te pasó. Tienes derecho a establecer límites que hagan que otras personas se sientan incómodas. Tienes derecho a alejarte de la familia si quedarte significa desaparecer lentamente. Para mí, la venganza no fue arruinar su vida. Fue negarme a que su versión de la historia fuera la única que sobreviviera. Así que, si estás escuchando esto y pensando en tu propio viaje de acampada, sea como sea que haya sido, espero que se lo cuentes a alguien, un amigo, un terapeuta, un extraño en internet que lo entienda. Y si te apetece, comparte esta historia o la tuya para que el próximo niño que esté ahí fuera en la oscuridad sepa que hay una
Salida y todo un mundo esperando al otro lado.